Muy bien, nosotros vamos a estar hablando sobre el libro Neuroeducación en el aula, los capítulos 7 y 9. Nosotras somos Ruth y Paola. Muy bien, el capítulo 7 se llama Me llueven las ideas. Es un tema muy creativo porque se trata de la creatividad. Aquí tenemos un índice, pequeño índice del capítulo 7 que dice la creatividad y lo vamos a ver desde el ámbito como una necesidad. El cerebro creativo, conocimiento y pensamiento analítico, entrenamiento de la creatividad y por último, la creatividad en el aula. Al empezar este capítulo, pude notar un pequeño párrafo que lo escribió Keith Robinson, el cual dice, los alumnos están motivados para aprender, adquieren de forma natural las destrezas que necesitan para llevar a cabo lo que se propone. O sea, que no solamente se refiere a los alumnos, sino que cuando una persona está motivada a hacer algo, de inmediato adquiere las destrezas necesarias para hacer ese algo. O sea, si está motivado, se lo propone. Y una vez se lo propone, pues lo hace. Muy bien, la creatividad, una necesidad. Estamos viviendo en una época llena de incertidumbre y constante cambio, lo cual requiere que utilicemos nuestra creatividad para transformar y adaptar la educación en el siglo XXI a las necesidades actuales. Afortunadamente, la creatividad es una capacidad innata en los seres humanos que podemos desarrollar y mejorar y es fundamental para el aprendizaje. Paola, ¿cómo tú mejorarías la creatividad en un niño que carece de ella? Muy bien, los niños, o sea, como dice aquí, la creatividad es algo innato. Los niños, o sea, nacemos con eso, nacemos siendo creativos. Lo que yo haría es ver si en qué área ese niño es creativo, porque no somos creativos en todas las áreas. Ver en qué área ese niño es creativo. No necesariamente tiene que ser en arte, sino también puede crear contenido. O sea, ver en qué él es fuerte. Y entonces me voy por ese lado para que él pueda implementar esa creatividad. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Eso es lo que nos explica la creatividad, una necesidad. O sea, hoy en día todos somos creativos, pero no todos le estamos dando uso a la creatividad. Por eso es necesario, o sea, estamos necesitados de que ellos, o sea, de que todos le pongamos esa creatividad en función. Tenemos el cerebro creativo. La creatividad es un proceso dinámico en el que intervienen varios factores que nos permiten generar ideas originales y también analizar. Un proceso dinámico. O sea, tú darte cuenta en que tú eres creativo, tú tienes que tratar de estar en varias áreas. Estoy en el arte, pero no me da, o sea, no se me da el arte. Pues me cambio y voy para otra área. Más adelante estaremos hablando de que la creatividad no solamente se basa en el arte. Todos somos creativos cuando originamos ideas originales, o sea, cuando creamos ideas originales y también analizarlas. Es decir, que es una necesidad. Es una necesidad. Eso es lo que estaba hablando, que la creatividad es una necesidad. O sea, una persona que no implementa su creatividad carece de muchas cosas. Porque a la hora de tú ser maestra, tienes que ser muy creativa, no solo en el área del arte, sino que cuando haya un problema en el aula, tú puedas desarrollar, o sea, tú puedas usar tu creatividad para poder resolver ese problema. Tenemos conocimiento y pensamiento analítico. Comprender los mecanismos neurales asociados al conocimiento tiene implicaciones educativas importantes debido a su relación directa con la creatividad. O sea, esto nos enseña a que la creatividad no solamente depende del arte, sino que tú puedes ser
analítico, o sea, creativamente analítico. El conocimiento y pensamiento. O sea, una persona creativa lleva, para implementar esa creatividad, tiene que pasar por un pensamiento. O sea, estoy pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Llega ese conocimiento de cómo tú lo vas a hacer, pero en ese proceso de pensamiento y conocimiento, tú estás analizando para poder hacerlo. Tenemos entrenamiento de la creatividad. Existen pruebas empíricas que demuestran la creatividad puede mejorar mediante un entrenamiento adecuado. Eh, la creatividad se puede desarrollar y potenciar a través del entrenamiento. Existen diversos pensamientos creativos. Por ejemplo, la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es como tú reforzar tu creatividad. O sea, eso nos ayuda a que tú puedas entrenar tu creatividad y poder tener tu creatividad a un punto máximo. También tenemos la creatividad en el aula. Es algo muy importante que como maestra de inicial debemos implementar. Como les decía antes, no solamente en el arte, aunque el arte en educación inicial es súper importante. Tú debes ser una maestra creativa en el arte, pero también debes ser maestra creativa a la hora de resolver un problema. El pensamiento convergente es predominante en el aula, donde el profesor plantea preguntas y los alumnos responden. Y el profesor evalúa sus respuestas. Eso es como que estamos en el aula y yo hago una pregunta, pero ¿qué es lo que no, o sea, qué es lo que nos dice esta pregunta? Esa pregunta activa la creatividad, es como que se activa la creatividad a través de esa pregunta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ser seres humanos creativos. No, o sea, dije al principio que nacemos con la creatividad, pero debemos ser seres humanos que implantemos la creatividad, que usemos la creatividad que tenemos, porque de una manera u otra tenemos creatividad, o sea, si nacemos con ella, entonces la tenemos. Desde que nacemos tenemos una creatividad, aunque muchos no le dan uso, pero lo que nosotros debemos hacer como maestras del nivel inicial, implementar esa creatividad y hacer como que esa creatividad se expanda a demás áreas, que no solamente sea en el arte, sino que sea creativa a la hora de resolver un problema. O sea, dos niños están peleando en el aula, ¿cómo lo hago? No te vas a quedar frisado, sino que tienes que ir a hablar con los niños. ¿Qué te pasa, fulano? ¿Qué pasó? Sé creativa a la hora de analizar un problema. Entonces somos seres creativos. Seres creativos. Somos seres creativos porque nacemos de eso. O sea, la creatividad es innata. Y cuando hablamos de innato es algo que nacemos con eso. Muy bien, esta fue mi parte. Ahora vamos a pasar al capítulo 9 con mi compañera Ruth. Mi nombre es Ruth y vamos a estar hablando del capítulo 9, que es una escuela con cerebro. Estamos en un punto en que los resultados de la neurociencia pueden ejercer una influencia significativa en la sociedad y en nuestra comprensión de nosotros mismos y cambiarlas. Esto lo dijo Marco Iacobo. Él comienza el capítulo diciéndonos que presenció una obra de teatro en donde se presentó un grupo de estudiantes variopintos en diferentes etapas de aprendizaje. Él ahí se dio cuenta de que el aprendizaje es social y, y que muestra que en la neuroeducación todos somos útiles y necesarios. Y a continuación veremos sus evidencias empíricas. El cerebro lector. La lectura constituye una de las actividades más asequibles para la salud, pues porque este es un proceso en el que te vienen muchas funciones cognitivas diferentes como la percepción, la atención, la memoria y el razonamiento.
Leer no es natural, pues es una habilidad que debemos desarrollar y esa es la razón por la que el aprendizaje puede resultar complicado para los niños. Entonces, ¿tú quieres decir que a diferencia que de la creatividad, o sea, que es innata, leer no es innato? No, los niños es como formar como construir un castillo de naipes. Tienes que una carta, otra carta, otra carta. Eso necesita una base para, Para para poder leer. Ok. Entonces, o sea, hay mucha diferencia entre la creatividad y leer. O sea, tú naces siendo creativo, pero tú, a través de esa creatividad, tú puedes adquirir conocimiento para poder leer. implementar la lectura. Ok. Entonces tenemos la conciencia fonológica, que es el aprendizaje. No, perdón, los bebés son genios lingüísticos. La adquisición del lenguaje se produce por imitación y comienza a los 10 meses y a partir de ahí el niño comienza a producir un descenso sistemático en la capacidad cerebral para aprender. El reciclaje neuronal. El reciclaje neuronal es la modificación del cerebro a través del ambiente, específicamente la cultura y la educación, para que puedan responder cada vez más a las letras y las palabras. Y no es solo la región cerebral la que se beneficia, sino que también la visual, la auditiva y la memoria. Tenemos la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es una competencia social en el aprendizaje de la lectura que posibilita al niño el ser consciente de los sonidos elementales que componen las palabras del lenguaje hablado, esto es, los fonemas. La atención pero la adecuada. Es enseñarle al niño cómo aprender, a cómo prestar atención. En definitiva, el entrenamiento fonológico en el que se dirige la atención a las correspondencias entre fonemas y grafemas parece ser el adecuado para el aprendizaje del niño y favorece el desarrollo autónomo. La escritura en espejo. Okay. Aquí puede haber cierta confusión con las letras. Pongamos de ejemplo la B y la D. Es un fenómeno que puede darse de forma transitoria en cualquier niño, no solo en los disléxicos, y está directamente relacionado con el reciclaje neuronal, el que hablamos anteriormente, y es transitorio. Es como algo que el niño aprende ya mecánicamente lo hace como por hacerlo, por hacer, para salir del paso. Los niños también, o sea, cuando se refiere a escritura en espejo, también suelen confundir la Q con la P. O sea, porque es como que ellos llegan un momento que ellos dicen, si esto está aquí, si esto está allí, es lo mismo. Entonces, si la barriguita está para allá, está para acá, es lo mismo. Pero eh, lo que enseñamos en el nivel inicial es que no es lo mismo. Es una letra, No, pero no significa lo mismo. es algo que ellos hacen como para salir del paso, no es algo que te digan que no debe de corregirlo, pero es algo como que es como que ellos lo aprendieron así y lo siguen haciendo así hasta que se le corrige, porque así fue que ellos lo aprendieron y Se le hace más fácil también sí, ver como espejo, escritura en espejo. Los niños, no solamente en el ámbito de la escritura, de ver las letras, son espejos, porque si nos basamos que los niños también son frágiles. sí, O sea, entonces debemos tratar a los niños como lo que son criaturas frágiles. Le enseñamos, o sea, lo que tú dijiste anteriormente, atención, pero la correcta. O sea, atención, pero pero la la adecuada. adecuada, le enseñamos a cómo prestar atención. Exacto. Continuamos.
el automatismo. El niño conforme va aprendiendo a leer, él va automatizando las palabras. Él va aprendiendo y va aprendiendo y así sucesivamente reconoce con rapidez mayor las palabras secuentes porque empieza a desarrollar una ruta léxica y así puede interpretar directamente el significado de las palabras escritas sin mediar sonidos ligados a la pronunciación. Bueno, aquí ya los niños ya conocen la D y conocen la B. O sea, ya saben lo que significa la B y la D. Se van concientizando, creo que es la palabra, y entonces van escalando y ya su aprendizaje va mejorando. Y ya ahí ya ellos lo hacen automáticamente. La P es la P, la B es la B. Ok, y en el caso de la licencia, algunos niños, por más que reciban una enseñanza adecuada y se esfuercen mucho, presentan dificultades para aprender a leer, mientras que se vuelven muy bien en otros tipos de tareas. En esto es la clave, es la detención temprana de estos déficits para así poder aplicar los correspondientes programas compensatorios, como un programa que menciona el capítulo del libro, el programa GrafoGame. Este programa le ayuda a niños mayores de 3 años a conocerlas, a formar palabras. Como está en inglés, le ayuda a formar, por ejemplo, la palabra leer, que es read, la separa. Le pones la ri y la A en la de que es leer. Y así va a mejorar el funcionamiento de la caja de letras en pocas semanas de entrenamiento. Okay. Los principios fundamentales de la enseñanza. Como resultado de una investigación que ha realizado el prestigioso neurocientífico Stanislas de Haese en 2015, ha establecido unos principios fundamentales para la enseñanza. El principio de enseñanza explícita del código alfabético, que es el primero, el abecedario en español funciona atendiendo a reglas simples que se han de reconocer. El principio de progresión racional, el principio de aprendizaje acto que asocia lectura y escritura, principio de transferencia de lo explícito a lo implícito, principio de elección racional de los ejemplos y de los ejercicios, principio de compromiso acto y de atención y de disfrute, y principio de adaptación del niño. Estos son principios que se usan para orientar la enseñanza de la lectura en la fase inicial, de aquellos en el cual la decodificación fonológica adquiere protagonismo fundamental. El cerebro matemático. Todos sabemos que los niños presentan ciertas dificultades al aprender matemáticas, lo cual provoca estrés y ansiedad en una gran cantidad de alumnos. Por eso hay que analizaremos algunos aspectos relevantes. El sentido numérico innato. El bebé nace con mecanismos innatos que le permiten discriminar entre dos o tres objetos sin la necesidad de contar y atender operaciones aritméticas elementales, la que te vienen los primeros números naturales. De la cognición numérica a la educación. En la práctica, la mejor forma para prevenir y combatir las opiniones negativas de los alumnos sobre las matemáticas y es vincular el aprendizaje con acciones de la vida real y no aceptar conceptos abstractos. Tenemos la arquitectura del aula.
Uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia en los últimos años ha sido demostrar las repercusiones directas de las emociones sobre el aprendizaje. Sabemos que generar un clima emocional positivo en el aula, por el cual los alumnos se sientan seguros y reconocidos, resulta imprescindible. Por eso el mobiliario. Por eso el mobiliario contribuye positivamente a la capacidad de concentración y trabajo de los estudiantes. La iluminación es esencial para la concentración del alumnado. La temperatura y la ventilación favorecen la atención y el rendimiento escolar. El sonido. El sonido